Estimadas alumnas y alumnos, bienvenidos a la tutoría del segundo ciclo. Esta vez veremos física, específicamente lo que es trayectoria, movimiento y desplazamiento. El movimiento y la trayectoria. Seguramente en alguna ocasión usted habrá viajado en buses interurbanos para ir de una ciudad a otra. Pues bien, hoy la mayoría de los buses están equipados con un sistema GPS que permite saber en una oficina central en tiempo real tanto la rapidez con la que se mueven los buses como su posición en la carretera y así su trayectoria. Vamos a hablar del movimiento y el reposo. ¿Cómo sabemos que un automóvil en la carretera se está moviendo? La respuesta puede parecer simple y obvia. Se mueve porque cambia de lugar, se desplaza de un punto a otro. De esta forma, constantemente estamos observando movimiento. Se mueven los microbuses, caminan las personas, se desplazan los pájaros en el aire, etc. Sin embargo, esta primera respuesta, aunque no es del todo incorrecta, es al menos imprecisa. Reflexionemos en torno a la siguiente situación. Si observamos un cerro, en principio podemos decir que él está en reposo, ya que no cambia su posición. Sin embargo, imaginemos un astronauta que se encuentra situado en otro planeta con un gran telescopio. Esta persona vería que la Tierra está girando en torno a su eje y además que se traslada en torno al Sol. Es decir, la Tierra se mueve junto a todos los cuerpos que se encuentran en ella, sean estáticos o dinámicos, es decir, las montañas, los árboles, las personas, etc. Entonces, ¿la montaña se mueve o está en reposo? Aunque parezca increíble, la respuesta dependerá de cuál será el lugar desde el cual observemos y describamos el movimiento. Es decir, depende de cuál sea nuestro sistema de referencia. Tomemos el siguiente ejemplo. El sistema de referencia es un punto fijo, un lugar en un sistema de coordenadas, como las coordenadas terrestres, desde el cual observamos y describimos el movimiento y que, por supuesto, debemos considerar en reposo. Normalmente nuestro sistema de referencia es la Tierra. Es por esta razón decimos que un árbol, un poste o un edificio permanece en reposo, está estático respecto de la Tierra. Dado que el movimiento de un cuerpo, al igual que el reposo, debe ser definido con respecto a un sistema de referencia. Decimos que es un fenómeno relativo, es decir, depende del observador. Por ejemplo, supongamos un tren en movimiento. Para una persona ubicada en un andén o en el suelo, al borde de la línea del tren, el tren se mueve velozmente, al igual que las personas que se encuentran en su interior. Sin embargo, para un observador situado en el interior del tren, que va a estar de manera estática, sentado o de pie, todos los pasajeros que se encuentran sentados están en reposo, ya que no cambian de posición. Y solamente están en movimiento las personas que caminan alrededor del tren y se desplazan en los distintos vagones. De una manera muy rigurosa, cuando describimos un movimiento sobre la Tierra, deberíamos especificarlo. Sin embargo, no es usual que digamos el tren se mueve respecto a la Tierra o respecto al suelo. Lo anterior nos parece tan obvio que simplemente decimos el tren se mueve. Así, salvo que se indique algo diferente, la Tierra es nuestro sistema de referencia. Aquí tenemos los elementos del movimiento. Primero que nada, la trayectoria. Supongamos que nos encontramos en el interior de un supermercado y queremos ir desde la panadería hasta la salida. Nos vamos a encontrar en ese trayecto con distintos pasillos. No podemos ir directamente en una diagonal formando una línea recta porque tenemos múltiples obstáculos en esa trayectoria de línea recta. Como ven en la figura, vamos a estar constantemente con ese obstáculo, entonces es imposible realizar una trayectoria diagonal recta desde la panadería hasta la salida del supermercado. De esta manera tenemos que seguir un camino o una trayectoria diferente que nos lleve a la salida, es decir, una recta vertical y luego avanzar horizontalmente hasta encontrar la salida. Esto finalmente es la trayectoria real que podemos seguir. Tenemos por un lado la distancia recorrida. Al igual que en los demás movimientos, para ir desde la panadería hasta la salida, como vimos en el ejemplo anterior, existen múltiples posibilidades. No solamente hay una, la que estaba marcada con color celeste. Tenemos múltiples posibilidades de trayectoria. En la figura anterior, por ejemplo, tomamos el camino más corto posible, es decir, la distancia recorrida d es el largo de la trayectoria. El desplazamiento de mayúscula es una forma de medir el cambio de posición y se representa por una flecha, es decir, es un vector.
que va desde la posición inicial hasta la posición final. El desplazamiento no es necesariamente una línea real, es simplemente una magnitud que permite estimar el cambio de posición. Es decir, la distancia recorrida finalmente es dependiente de la trayectoria que nosotros hagamos. Ahora vamos a hablar de la rapidez y la velocidad media. Cuando estudiamos el movimiento de un cuerpo, no solo lo hacemos describiendo su trayectoria y su desplazamiento de distancia recorrida, sino que también tomamos en cuenta el tiempo que tarda un cuerpo, una persona o un vehículo para moverse desde una posición a otra. Esto nos permite estimar su rapidez y su velocidad. Tenemos la figura de una persona que tiene que recorrer una cierta distancia para llegar a una posición. La rapidez media de un cuerpo se simboliza con la expresión V corta m, y es la razón o la división entre la distancia que recorrió y el tiempo empleado en ese recorrido. El ejemplo muestra una distancia total de 70 metros y cuánto se va a demorar en recorrer esa distancia nos va a determinar también la velocidad o rapidez media. Por fórmula, la velocidad media es la división entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Supongamos que en el ejemplo anterior la persona tarda en recorrer esos 70 metros de distancia total en 100 segundos. La velocidad media va a ser la división entre 70 metros y 100 segundos. Por lo tanto, su rapidez o velocidad media va a ser igual a 0,7 metros por segundo. Es decir, por cada segundo que transcurre de tiempo, la persona está recorriendo en promedio 0,7 metros. Siguiente. La velocidad media, como se habrá notado, es la rapidez media y la velocidad se miden en una unidad de distancia, es decir, metro, dividida por una unidad de tiempo, segundo. Es decir, cuántos metros me desplacé o recorrí en un tiempo determinado que se puede hacer en segundos. Pero por ejemplo, vamos al caso de un automóvil. Un automóvil tiene un medidor de velocidad y la velocidad no es medida en metros por segundo, es medida en kilómetros por hora. Es decir, siempre respetando la fórmula de velocidad, es decir, la distancia en kilómetros dividida por el tiempo en horas. Es decir, para todo lo que son desplazamientos y tráfico de personas y velocidad en vehículos, en buses y en medios de transporte se ocupa kilómetros por hora. También se puede ocupar milla por hora, sobre todo en el caso de Estados Unidos y algunos países que tienen el sistema inglés de unidades. Utilizan las millas por hora, que tiene un factor de equivalencia con respecto a los kilómetros por hora. Por lo tanto, a partir de la fórmula de velocidad media igual a distancia dividido por tiempo, nosotros también podemos obtener la distancia recorrida para una velocidad y un tiempo determinado. La ecuación quedaría distancia igual a velocidad media multiplicado por tiempo. Y finalmente también podemos despejar el tiempo empleado, es decir, teniendo la distancia o el desplazamiento que queremos realizar y la velocidad que queremos llevar, podemos obtener el tiempo empleado en aquello. Ahora vamos a hablar del movimiento uniforme. El movimiento uniforme, ¿en qué se diferencia el movimiento de un tren que viaja en línea recta con el movimiento que realiza un atleta que recorre una maratón? Aparte de la rapidez o velocidad con que desarrollan ese desplazamiento y esos movimientos, hay algo que los distingue, el ritmo al cual se mueven. Por ejemplo, el atleta comienza a moverse lentamente y paulatinamente va aumentando su rapidez a medida que la maratón avanza. En algunos tramos, incluso, correrá más lentamente, según sea el cansancio que tenga. Es decir, no es un movimiento que se desarrolle de la misma forma, con la misma rapidez todo el tiempo. Es decir, no cumple con las características de ser un movimiento uniforme. El tren, por su parte, cuando se encuentra en un tramo recto de la vía, realiza un movimiento uniforme. Es decir, se mueve siempre con la misma velocidad o rapidez en ese tramo, desde que inicia la recta hasta que termina la recta. Es decir, va siguiendo la velocidad al mismo ritmo. En general diremos que un movimiento es uniforme cuando el cuerpo realiza desplazamientos iguales, en tiempos iguales. Es decir, si el cuerpo se mueve rectilíneamente, entonces en una misma unidad de tiempo, hora, minuto o segundo,
va a realizar la misma velocidad, ya sea kilómetros, metros, centímetros o como lo expresemos. En general, ocupamos siempre el desplazamiento uniforme en kilómetros por hora o en metros por segundo. Por ejemplo, si el tren tiene un movimiento uniforme y se mueve con una velocidad de 90 km por hora, significa que a las 2 horas va a ser proporcional esa distancia, es decir, 180 kilómetros va a recorrer, después a las 3 horas va a recorrer 270 kilómetros y así va a aumentar proporcionalmente en torno avance el tiempo. Aquí tenemos el movimiento uniforme expresado en las fórmulas de las figuras. La velocidad es igual a la distancia dividido por el tiempo. El desplazamiento es d, que es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo, y el tiempo, que es igual a la distancia dividido por la velocidad. En un movimiento rectilíneo no hablamos de rapidez o velocidad media, ya que siempre es la misma. Hablamos simplemente de rapidez o velocidad. Y las ecuaciones son estas tres. Si queremos sacar la velocidad, ocupamos la primera fórmula. Si queremos sacar el desplazamiento, despejamos el desplazamiento d de la fórmula. Y si queremos calcular el tiempo, despejamos la variable t en la fórmula. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de movimiento uniforme. Tenemos un avión con movimiento uniforme que se desplaza a una velocidad de 720 km por hora. La pregunta es, ¿qué distancia recorre en un lapso de 45 minutos, es decir, 3/4 partes de hora? Podemos expresar la velocidad en kilómetros por hora y transformarla en metros por segundo. ¿Cómo hacemos ese paso? Simplemente cambiando las unidades. De la expresión 720 km por hora, tenemos 720 por 1000 metros, que corresponde a 1 kilómetro, y en la parte de abajo de la división tenemos 60 multiplicado por 60 segundos. Es decir, tenemos que 720 km por hora equivalen a 200 metros en un segundo. Con este valor podemos determinar cuál es el tiempo que se demora en recorrer esa distancia. Por lo tanto, tenemos 7,2 segundos. La respuesta también tenemos los datos de la velocidad y el tiempo, que son 0,75 horas. Es decir, ahí obtenemos, por ejemplo, la distancia, que son 540 kilómetros que recorre el avión en 3/4 de hora. Recuerden que 3/4 de hora es lo mismo que hablar de 0,75 horas. Teniendo el tiempo en horas y la velocidad en horas, que son 720 km por hora, obtenemos que equivale a 540 kilómetros. Bueno, alumnas y alumnos, hemos terminado la tutoría número 6 de física. Espero que hayan aprendido y nos veremos en otra oportunidad.